En la Unión Soviética de mediados de los años 30, la promesa de una sociedad nueva convivía con un murmullo de miedo que empezaba a invadir pasillos y cocinas. Los retratos de Stalin colgaban en fábricas y escuelas. Los discursos hablaban de progreso, de acero y de futuro. Pero en silencio, la maquinaria del Estado afilaba una herramienta más antigua que cualquier plan quinquenal: el terror. En 1936, los primeros juicios de Moscú inauguraron una liturgia siniestra. Viejos bolcheviques, ahora acusados de conspirar con enemigos internos y externos, confesaban crímenes imposibles ante cámaras y taquígrafas. Las confesiones, arrancadas bajo presión, daban forma a una narrativa monolítica: la patria estaba sitiada por traidores, y el remedio, repetido con voz de hierro, era limpiar el cuerpo social. El NKVD, policía política, se convirtió en una sombra con pasaporte para todas las puertas. Las listas crecían, las órdenes de cuota para arrestos y ejecuciones se enviaban como si fueran parte de un inventario. Vecinos denunciaban a vecinos, colegas a colegas. El miedo era un idioma que todos aprendían por ósmosis. Una noche, una camioneta podía detenerse frente a un edificio, y el sonido de unas botas en la escalera se volvía sentencia. No era solo la élite política, ingenieros, profesores, obreros, campesinos, nadie estaba al margen del mecanismo. La sospecha era una enfermedad que premiaba a quien señalaba y castigaba a quien callaba. En fábricas y oficinas, la seguridad ideológica importaba tanto como la producción. Los clubes de lectura repetían consignas. Los periódicos, obedientes, narraban el guión que el poder necesitaba. Se reescribían biografías, se borraban nombres de fotografías, se alzaban monumentos a la vigilancia. El culto al líder creció como un árbol sin sombra. Quien tuviera dudas aprendía a no tenerlas en público. La lealtad, medida en aplausos y firmas, se convirtió en un chaleco contra el azar de las redadas, aunque nunca ofreció garantía absoluta. Entre 1937 y 1938, la purga alcanzó su clímax. Las llamadas operaciones nacionales del NKVD extendieron la represión más allá de los círculos del partido. Minorías étnicas enteras fueron objeto de sospecha sistemática. Se establecieron categorías que igualaban origen a traición. Antes de que la purga alcanzara su punto álgido, los clubes obreros organizaban veladas de poesía revolucionaria y debates científicos. Sin embargo, el viento cambió cuando la crítica dejó de ser un ejercicio ideológico para convertirse en sospecha penal. Una broma fuera de tono podía transformarse en un traslado nocturno a la Lubyanka. Este episodio histórico dejó ecos que aún resuenan. Las banderas rojas ondeaban con un temblor que no venía del viento, sino de los murmullos contenidos. Cada paso en los corredores oficiales resonaba con un eco que helaba la sangre de los presentes. Un leve tintinear de botellas anunciaba que el orden colonial estaba a punto de cambiar. El rumor de la marea marcaba un compás secreto que pocos oídos sabían descifrar. Las ondas de radio viajaban invisibles, preparándose para estremecer salas de estar enteras. El viento arrastraba un polvo brillante, prueba muda de que el cielo había caído sobre la tierra. Un leve tintinear de botellas anunciaba que el oro. En las sombras del poder soviético, cada decisión ocultaba un drama humano invisible. Las luces de las oficinas permanecían encendidas hasta altas horas. El frío moscovita parecía intensificarse con cada decreto firmado. Detrás de cada puerta cerrada latía un corazón temeroso del mañana. La tinta que firmaba órdenes parecía tener más peso que nunca. Cada amanecer traía nuevos rumores que se esparcían como pólvora en Moscú. Esta jornada dejó marcas imborrables en la historia. En los juicios de Moscú, la teatralidad alcanzó su máxima expresión. Acusados emblemáticos, fiscales implacables, sentencias preescritas. Las confesiones, televisadas al lenguaje de la época, a través de periódicos y radio, se enseñaban como escarmiento. La lógica era impecable en su implacabilidad. Si los padres de la revolución podían caer, nadie estaba a salvo. Fuera de la capital, el dolor tenía una gramática menos visible. Trenes con destino incierto, cartas que no llegaban,
familias que aprendían a hablar en susurros para no despertar sospechas en las paredes. El Gulag, esa red inmensa de campos, absorbió decenas de miles de cuerpos que el Estado declaraba reeducables a golpe de trabajo. La estadística, incapaz de abrazar vidas, se convirtió en arma retórica, cifras que cambiaban de piel según el discurso. Lo único indiscutible era la huella masiva: ejecuciones, deportaciones, desapariciones administrativas. En los archivos, el papel pesaba más que la carne. El ejército tampoco escapó. Altos mandos fueron barridos en una limpieza que dejó huecos estratégicos. La paranoia, elevada a método, prefería un comandante dócil a uno brillante. El país se preparaba para un mundo hostil con una mano atada por el miedo que había fabricado, y aún así, la propaganda lograba vestirlo de fortalezas. Despojarse de enemigos internos se presentaba como una política de higiene patriótica. Hacia 1938, la purga empezó a frenarse. La Brent Iberia reemplazó a Nikolai Yezhov al frente del NKVD y, con el cambio de manos, llegó un ajuste de prioridades. No fue una absolución, fue un reacomodo. Algunos expedientes se revisaron, ciertas cuotas se redujeron, y el Estado se concentró en otras urgencias. Pero las cicatrices eran un mapa imposible de borrar: familias rotas, instituciones amputadas, una sociedad que aprendió a desconfiar de su reflejo. La historia soviética avanzaría hacia la guerra mundial con ese peso en los huesos. Los juicios de Moscú quedarían como símbolo. Pero la purga vivió también en aldeas sin crónica, en ciudades pequeñas, en fábricas donde una silla vacía no se nombraba. Las fábricas implementaron turnos de aplausos obligatorios cada vez que el retrato de Stalin cruzaba los pasillos. Era una coreografía de lealtad que sonaba como una orquesta desafinada de manos temblorosas. Los pasillos del Kremlin resonaban con ecos de pasos que nadie quería escuchar. Su legado se extiende mucho más allá de estas líneas. La lección que dejó sigue vigente hoy. Las oficinas del NKVD olían a papel húmedo y tinta fresca. El sonido de una máquina de escribir marcaba el compás de una noche destinada a cambiar destinos. La cultura, sometida a la doctrina, perdió voces. La ciencia, talentos, la política, sus matices. El terror de Estado uniformó la conversación pública al precio de amordazar la experiencia. No hay monumento que alcance a abrazar esa ausencia, como no hay estadística que explique el frío que dejaron ciertas puertas cerradas de madrugada. Cuando la guerra llegó, el país invocó su resistencia heroica. Esa epopeya, real y sangrienta, convivió con el recuerdo de las purgas. Tras la muerte de Stalin, vendrían tímidas rehabilitaciones y condenas parciales. Pero la memoria colectiva aprendió que el miedo, cuando se hace estructura, sobrevive a los cambios de calendario. La Gran Purga no fue solo un capítulo oscuro, fue un molde que enseñó al Estado a usar la sospecha como herramienta, y sus ecos, por décadas, siguieron enseñando a las personas a bajar la voz cuando no hay nadie. Aquel eco quedó grabado no como repetición, sino como advertencia de un pasado que aún dialoga con el futuro. Recordarlo no es hurgar en viejas heridas, es mantener los ojos abiertos ante cualquier poder que pretenda gobernar con la misma lógica del miedo. Tras la muerte de Stalin, las rehabilitaciones parciales restauraron nombres en tumbas y retratos, pero las ausencias humanas quedaron tatuadas en las genealogías. Los archivos, abiertos a cuentagotas, revelaron memorandos con objetivos cuantificados de arrestos y ejecuciones, demostrando que la represión no fue una suma de excesos aislados, sino una política calculada. Hoy, los museos del Gulag y los centros de memoria mantienen encendidas velas testimoniales para impedir que el silencio vuelva a ocupar el lugar de los hechos. Entender la Gran Purga es una vacuna moral. Recuerda que la sospecha oficializada puede infectar a toda una sociedad. Historia que sigue resonando. La huella de aquellos decretos aún estremece la memoria colectiva. Cada expediente sellado encierra un drama humano irrepetible. Las voces apagadas de los inocentes aún resuenan en los pasillos del poder.
El silencio oficial no pudo borrar la verdad compartida en susurros. Aquellos años de plomo dejaron cicatrices invisibles en la conciencia colectiva. Aquel periodo sombrío marcó a generaciones con un temor que todavía se murmura en las calles de Moscú. Los investigadores aún desentrañan testimonios olvidados que cambian nuestra visión del pasado. Se revelan aspectos ignorados durante décadas. Archivos recién abiertos permiten reconstruir la verdad con matices antes impensables. La memoria colectiva sigue exigiendo un relato completo. Testimonios rescatados de fuentes inéditas permiten entender la magnitud de la tragedia. Cada dato emergente ofrece una pieza más del complejo rompecabezas. Si te apasionan estas historias, suscríbete y descubre más videos épicos en nuestro canal.